Vamos pues a comenzar nuestra investigación para encontrar la verdadera iglesia que Cristo fundó. Y como aquí no se trata de dar nuestra opinión y decir lo que nos gusta, sino de encontrar la verdad. Para ser más objetivos en nuestra investigación, lo haremos a través del método bíblico, a través del método histórico y a través de un análisis de las objeciones que con más frecuencia se hacen a la Iglesia Católica. Antes de empezar a indagar sobre todas las iglesias cristianas, ¿cuál es la que Cristo fundó? Vayamos un paso más atrás y preguntémonos, ¿Cristo quiso fundar una iglesia? ¿Cómo saber si en verdad esa fue su intención y no es un invento de los hombres? Para no contestar esto con lo que sería nuestra opinión, vamos a acudir al libro de referencia de todo cristiano para encontrar la verdad, la Sagrada Escritura. Empecemos pues nuestra investigación utilizando el método bíblico. En Mateo 16:18, Cristo, nuestro único Salvador, dijo: Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tres cosas hay que aclarar aquí. Edificaré, es decir, yo. La iglesia no es una invención de un hombre, sino de Cristo mismo. Aquí Él mismo se define como el constructor de su iglesia. Segundo, mi, una sola, en singular. Él no dijo: sobre este pedregal edificaré mis iglesias. Tercero, iglesia. ¿Qué significaba para Cristo el término iglesia? ¿Era un término poético? ¿Significaba algo invisible y etéreo, como afirmaba Lutero? ¿Se trataba de un edificio con cristaleras y campanas? Para entender el concepto que Cristo mismo tenía cuando hablaba de iglesia, vamos a revisar lo que nos dice el Antiguo Testamento, porque Cristo entendía por iglesia lo mismo que el pueblo de Israel había entendido al respecto por siglos desde los inicios. Quiero que vean la siguiente tabla, porque vamos a comparar los conceptos que Yahvé manejaba en el Antiguo Testamento con los conceptos que Cristo utilizó en el Nuevo Testamento. Cajal, eclesia, iglesia. La antigua alianza, la nueva alianza. 12 tribus, 12 apóstoles. Jefes y ancianos como autoridad, apóstoles. Moisés, Pedro. Israel, pueblo de Yahvé, nuevo pueblo de Dios. Reino, reino. Cajal, asamblea, eclesia, iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea o comunidad que se reúne por convocatoria. En el lenguaje civil esto significaba la asamblea del pueblo que era llamada a reunirse. En el lenguaje religioso era la asamblea convocada por Dios. Iglesia en el Antiguo Testamento es la asamblea convocada por Yahvé, es decir, el grupo de gentes llamadas por Dios. Esto en hebreo se designaba con la palabra Cajal. Ahora bien, ¿cómo llamó Dios a su pueblo? ¿Cómo lo convocó? ¿Cómo se formó ese Cajal? La historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento comienza de esta manera. En el capítulo 12 del Génesis leemos: Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Si se fijan, todos esos datos se pueden verificar porque están insertados
en la historia de los hombres y en la geografía del mundo que conocemos. Con esto sacamos ya una primera característica de esa asamblea convocada por Dios, de ese pueblo de Dios, de ese cajal de Yahvé. Esa característica es que es un grupo de gentes reunidas aquí, en la tierra, en un lugar de la historia determinado. Vean cómo Abraham era un hombre y no un ángel. Su patria era Ur de los Caldeos y no vivía en una nube. Su padre era Terac, su esposa se llamaba Sara y su sobrino Lot. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac engendró a Jacob, a quien Yahvé cambió el nombre por Israel. El pueblo de Dios es el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora bien, hasta aquí encontramos una explicación de la formación del pueblo de Israel, del pueblo judío. Pero eso, ¿cómo conecta con nosotros los cristianos? Pues porque Cristo viene a ser la consumación de la revelación de Dios a los hombres, la consumación de ese plan de Dios para salvar a todos los hombres. Y Cristo viene a formar un nuevo pueblo de Dios, a incorporar a toda la humanidad a ese plan de salvación. Ahora, no se trata de únicamente de salvar a los descendientes sanguíneos de las 12 tribus de Israel, los que pertenezcan al pueblo elegido, sino a todos los hombres. La antigua alianza, la nueva alianza. Ahora la pregunta es, ¿fundó Cristo un nuevo pueblo de Dios? ¿Cómo comprobar que esa fue su intención? Nosotros sabemos que Yahvé hizo una alianza con su pueblo en el Antiguo Testamento. En el libro del Éxodo, en el capítulo 24, versículo 8, leemos: Entonces Moisés tomó la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros. De acuerdo con todas estas palabras. Cristo también hizo una alianza con su nuevo pueblo. En Lucas 22 leemos: De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros. Aquí entonces queda claro que efectivamente Cristo estableció una nueva alianza con un nuevo pueblo, es decir, un nuevo reino. Si el antiguo pueblo de Dios era visible, por lo tanto el nuevo pueblo de Dios también necesariamente tiene que ser un pueblo visible, real, encarnado, que sufre y que camina como el pueblo de Israel. Con toda esta explicación queremos responder a una de las principales objeciones que sostiene Martín Lutero. Recuerden que Lutero inició la Reforma Protestante en 1517, separándose de la Iglesia Católica, cuando quiso cambiar algunos de los abusos de la Iglesia. Pero su problema fue que, queriendo erradicar errores en la conducta del clero, empezó a cuestionar los fundamentos de la fe, para desacreditar a esa iglesia llena de pecadores, como la auténtica iglesia de Cristo. Lutero en su catecismo pregunta: ¿la iglesia de Cristo es visible o invisible? Y él mismo responde: la iglesia es invisible porque la iglesia la forman los creyentes y como nadie puede saber quién es creyente y quién no, entonces la iglesia no se puede ver. El problema de Lutero está en confundir aquello que es el inicio de nuestra incorporación a la iglesia, es decir, la fe, con la iglesia misma. La fe ciertamente es invisible, pero la iglesia que nos bautiza y por la cual nos adherimos, no lo es. La iglesia es real, palpable, humana, como lo fueron las 12 tribus de Israel, ese pueblo elegido de Dios. 12 tribus de Israel. 12 apóstoles. El número 12 para nosotros no significa mayor cosa. Sin embargo, para los judíos, el número 12 significaba el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel.